Hola, vamos a revisar cuáles son los supuestos básicos del constitucionalismo en el contexto de la teoría constitucional y del derecho constitucional. Los supuestos básicos los tenemos que enfocar a partir de las funciones y los tipos de constitución, que es la unidad en la cual se suele estudiar la doctrina del constitucionalismo. Los supuestos básicos pueden agruparse en 5. El primero de ellos es que los actos, la conducta, la vida de la comunidad y de la autoridad política deben regirse por las reglas, los valores y los principios que se declaran en la ley fundamental que recoge la Constitución política. Esto quiere decir que no solamente las normas tienen que tener afinidad con la Constitución, es decir, las leyes, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, las disposiciones que dicte cualquier autoridad, no solamente estas deben ser compatibles con el texto constitucional, sino que además los actos, la conducta y la vida tanto de los miembros de una comunidad determinada como los propios actos, conducta y vida de la autoridad política tienen que mantener dependencia y afinidad con el texto constitucional. Esa es la primera de las condiciones del constitucionalismo. Los actos de la sociedad dependen y se ajustan a las reglas contenidas en la Constitución política. El segundo supuesto es relativo a que los deseos y la voluntad de la autoridad y de los ciudadanos que se encuentren opuestos a las reglas, principios y valores contenidos en la Constitución no son reconocidos como válidos por estar en contra de los principios que reconoce la Constitución. Por eso decimos que los deseos y la voluntad de la autoridad y de los ciudadanos que no se rigen por la Constitución son política y socialmente contrarios a las reglas de coexistencia colectiva. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de ajustar sus actos, de realizar prácticas personales e individuales que sean afines a los principios, a los valores y a las reglas que recoge la Constitución. Si estos actos, conducta o vida no se ajustan a estos principios, se entiende que se están quebrantando las reglas elementales que permiten nuestra coexistencia en una comunidad política. Un tercer supuesto del constitucionalismo es que, en concordancia con los supuestos anteriores, tanto el poder como la libertad de la autoridad y del ciudadano, respectivamente, se ejercitan en el marco de la Constitución y que la transgresión excluye de protección los actos, conductas y manifestaciones que son contrarias a la Constitución. Fijémonos que, en primer lugar, hemos hablado de que existen reglas que ordenan y que estructuran los actos, la conducta y la vida de la autoridad y de los ciudadanos. En segundo lugar, que los deseos y la voluntad, tanto de la autoridad como de los ciudadanos, que se opongan a la Constitución, se entiende que son contrarios a reglas básicas de convivencia. Por lo tanto, cuando hablamos de la ejercitación de nuestras facultades, de nuestras atribuciones, de nuestra libertad y de nuestros deseos en el marco de la Constitución, debemos entender que transgredir el texto constitucional, las reglas, los principios o los valores reconocidos en el texto constitucional
excluye de protección cualesquiera de estos actos, conducta, manifestaciones, deseos o voluntad, tanto de la autoridad como del ciudadano. Un cuarto supuesto básico del constitucionalismo es que las controversias, las disputas que se realizan al interior de una sociedad deben ser resueltos por un árbitro. Ese árbitro es el que reconoce la propia Constitución. Los árbitros de la constitucionalidad para el constitucionalismo son las autoridades de orden jurisdiccional. En el caso de la doctrina del constitucionalismo, estas autoridades jurisdiccionales para el caso peruano son tanto la autoridad del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional realiza el control concentrado de los actos normativos que expidan las autoridades, tanto en el Poder Legislativo, cuando expide leyes, resoluciones legislativas o resoluciones legislativas del Congreso, como a nivel del Ejecutivo, cuando éste expide decretos legislativos al amparo de facultades que le delegue el Congreso o los decretos de urgencia cuando existen condiciones económicas o financieras que exigen, debido a su impredecibilidad, que el Poder Ejecutivo dicte reglas en materia económica o financiera, por razones de urgencia. De ahí el nombre, decretos de urgencia. Por último, el último supuesto del constitucionalismo es que se presume que estos árbitros de la constitucionalidad de las normas, tanto como de los actos, esta neutralidad es la que nos permite asegurar que las decisiones que se tomen no son decisiones basadas en intereses, sino en la disposición de imparcialidad que tienen las autoridades jurisdiccionales, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Se presume, por tanto, la neutralidad de naturaleza estoica o terapéutica del juez constitucional, tanto así como su mejor calificación, sus mejores habilidades, sus mejores competencias para decidir qué manda la Constitución en caso de que hubiera duda en los operadores, en caso de que no se hubiera podido determinar con claridad sus contenidos y por lo tanto que los afectados invoquen la presencia del árbitro para que resuelva si se han respetado las reglas de convivencia y coexistencia que contiene la Constitución o si por el contrario estamos ante un supuesto de transgresión. La autoridad jurisdiccional, por lo tanto, debido a su neutralidad y a sus mejores competencias técnicas, de acuerdo a lo que señala la doctrina del constitucionalismo, les permite resolver los casos de indeterminación sobre el contenido del texto constitucional, tanto como de las proposiciones, como de los enunciados, contenidos o los significados y los alcances políticos que puedan tener. Como vemos, se trata de 5 supuestos básicos de la doctrina del constitucionalismo que se viene a concebir como una de las doctrinas legales que enfoca el rol de la Constitución dentro de nuestra sociedad. Entonces, frente a estos supuestos, la pregunta es, ¿qué es el constitucionalismo? Podemos afirmar que el constitucionalismo es la tendencia de la doctrina constitucional desde la que se define un marco prescriptivo para interpretar y para aplicar la Constitución. El objetivo del constitucionalismo es desarrollar una perspectiva integrada de comprensión de la vida política que garantice la vigencia de los valores y de los principios de organización colectiva sobre la base de la Constitución. Por eso decimos que el constitucionalismo es
una doctrina constitucional que tiene una lógica prescriptiva, es decir, establece reglas a partir de la doctrina de la constitucionalidad respecto a la vigencia de los valores y de los principios que reconoce nuestra Constitución. La disciplina de la que se vale el constitucionalismo para desarrollar su propuesta es el derecho constitucional. Pero el derecho constitucional no solamente en cuanto éste tenga normas de carácter positivo, vale decir, las reglas escritas contenidas en el texto de la Constitución, sino también esta concepción prescriptiva incluye la interpretación y la aplicación del contenido de la Constitución según una visión totalizadora de la vida, a partir de los valores y de los principios contenidos en la Constitución. Cuando hablamos de que el constitucionalismo pretende la vigencia de una Constitución con un carácter o con una visión totalizadora de la vida, quiere decir que no debe haber acto de la autoridad ni del ciudadano que no tenga previsión dentro del texto constitucional, que no debe haber acto de ninguna persona ni de ninguna autoridad que no sea compatible con los preceptos contenidos en el texto constitucional. Podemos resumir el constitucionalismo a partir de una estructura que tiene en principio estos 6 elementos. El primero, que el poder político no es discrecional, sino que está sujeto a reglas, a un pacto y a convenciones colectivos que son diseñados y aprobados para normalizar los usos a los que se sujeta el ejercicio de la autoridad. Esa es la primera de las condiciones, el primero de los elementos en esta estructura que construye el constitucionalismo. El segundo elemento es que la ciudadanía tiene libertades y derechos fundamentales que se consignan en el documento constitucional cuya protección garantiza el Estado, de tal manera que ninguna persona pública ni privada puede transgredir ni desconocer estas libertades y derechos fundamentales que se le reconocen a cada persona. El tercero de los elementos es que las reglas que protegen al ciudadano y que limitan, por lo tanto, el uso del poder, constan en el documento escrito denominado Constitución. Todos los arreglos según los cuales debe operar la autoridad, a los que se sujeta mediante un pacto la autoridad, así como las libertades intransgredibles que tienen los ciudadanos, constan en el documento constitucional. El cuarto elemento es que la Constitución es la norma de mayor jerarquía cuyas reglas y principios no deben desconocer la autoridad ni la ciudadanía. Por lo tanto, la Constitución es la norma de mayor jerarquía de carácter normativo, vale decir que ninguna ley de inferior jerarquía a la Constitución puede ir en contra del texto constitucional tal como se aplica en la doctrina del constitucionalismo. El quinto de los elementos es la supremacía de la Constitución como parámetro de control de la regularidad de todo acto o de toda norma que se apruebe en el territorio, que es a lo que hemos venido refiriendo, que los jueces constitucionales son responsables de afirmar que las normas de inferior jerarquía a la Constitución que se le opongan a ella, que la transgredan, son o inaplicables o son inconstitucionales y por lo tanto carecen también de validez. Por último, el último elemento es que el control de la regularidad lo realizan los órganos jurisdiccionales, dejando de aplicar o declarando inconstitucionales los actos o reglas que contravengan sus disposiciones. Esto es lo que tenemos que revisar en función del tema de los supuestos del constitucionalismo y la doctrina constitucional denominada constitucionalismo.